Que el Señor les bendiga a todos. De verdad que agradezco mucho a nuestro Dios por este privilegio de que en medio de las circunstancias que estamos atravesando a nivel de Perú y a nivel mundial con el tema del coronavirus y esta pandemia, tengamos la oportunidad de comunicarnos y la oportunidad de estar entrelazados en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, con anhelo de escuchar su palabra, con anhelo de seguir creciendo, con anhelo de ser perfeccionados en paciencia mientras transcurre este tiempo, y estar receptivos a lo que nuestro Dios nos quiera hablar. Soy Fernando Ruiz y esta tarde voy a compartir con ustedes el estudio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Hace una semana exactamente, el martes pasado, compartimos una introducción a este tema, porque el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias se encuentra en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces habíamos explicado la semana pasada especialmente qué es lo que significa ser la iglesia de Jesucristo, y habíamos compartido en ese momento de que ser o pertenecer a la iglesia de Jesucristo no significaba ser parte de una organización religiosa específica, sino ser verdaderamente un discípulo, un seguidor de Jesucristo, que haya recibido a Jesús como Señor y como Salvador, y que de esa manera se haya integrado al cuerpo de Cristo y de esa forma pase a formar parte de la iglesia y se convierta junto con todos los demás creyentes en un cuerpo espiritual al que se le denomina la novia de Cristo o la esposa de Cristo. El mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, habíamos mencionado también que se llama así porque Jesucristo especialmente se dirigió e instruyó al apóstol Juan, a su discípulo amado, lo instruyó para que dirigiera este mensaje a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor en esos tiempos. Y mencionamos, ¿por qué 7 iglesias? Le habíamos dicho porque 7 es el número de la perfección, el número de lo que está completo, y que 7 representa a la totalidad del cristianismo, a la totalidad de las iglesias cristianas. 7 no era no era el número de iglesias cristianas que existían en ese tiempo. Había muchas más iglesias cristianas, 20, 30, 40, 50, por todo Asia Menor, por todo Israel, por Grecia, por Europa. Ya se habían diseminado el cristianismo y habían diferentes comunidades cristianas en muchos lugares. Pero estas 7 iglesias en Asia Menor eran representativas de toda la iglesia en su conjunto, porque conforme recorramos ahora el mensaje específico a cada una de estas 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que todas ellas en conjunto reúnen las características de toda iglesia cristiana de todas las épocas, y también las características de una vida de un creyente cristiano. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar ya propiamente el estudio del mensaje a las 7 iglesias. Amado Señor Dios nuestro, Padre nuestro, Rey de todo el universo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra con libertad, porque si bien estamos con restricciones a nuestra circulación por las calles, tu palabra no está retenida y podemos compartirla, y necesitamos compartirla y necesitamos recibirla, Señor. Tu palabra es alimento espiritual. Y ahora te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes para tener los oídos bien dispuestos y el corazón también a lo que tú quieres decirnos, a lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a las 7 iglesias para instruirlas en amor. Te entregamos este momento y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos entonces juntos, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y nos vamos a abocar en esta oportunidad, el día de hoy, en esta segunda sesión, propiamente al primer mensaje que dirige nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Vamos allí, Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer hoy día desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que abarca este mensaje a esta primera iglesia. Y conforme vayamos leyendo y recorriendo versículo por versículo, vamos a ir haciendo los comentarios pertinentes. Ese sonido como de avión que sienten al fondo, si es que lo sienten en el video, es el sonido del tren eléctrico que pasa por acá cerca de Loba Libereta. Muy bien, son los efectos sonoros que acompañan nuestra transmisión. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Habíamos mencionado que estos 7 mensajes a las 7 iglesias distribuidos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tienen características similares, es decir, tienen etapas y características propias de una carta dirigida a alguien, y que estas etapas o características que tienen estas cartas, entre ellas es que se inician dirigiéndose al destinatario. Primero identifica a quién le está dirigiendo esta carta o este mensaje. Luego se identifica a Jesucristo mismo, como que es Él el que dirige el mensaje a las cartas. Así empieza, ¿no?, en el versículo 1, en esta primera parte, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Nos suena un poco místico cuando Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y es bueno que hagamos una mención con respecto a la palabra ángel, descrita en esta parte de Apocalipsis específicamente. Porque la palabra ángel viene del griego, y en el griego significa mensajero. Entonces, cuando nosotros nos dicen la palabra ángel, lo primero que nos viene a la cabeza es un mensajero celestial. Si alguien está pensando en los cereales Ángel Suki y todos esos, no es la idea. Es un mensajero celestial, un ángel que son seres celestiales creados por Dios, que moran en la presencia de Dios y que sirven a Dios. Sabemos que 2/3 partes de los ángeles fueron y continuaron siendo fieles a Dios y le sirven al Señor y sirven a los hijos de Dios, al pueblo de Dios y a los creyentes cristianos. Pero que 1/3 parte de los ángeles de Dios se rebelaron junto con Lucifer, y que esos son los que ahora son los ángeles caídos o demonios, las fuerzas demoníacas, 1/3 parte. Esos son los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, forman parte de todo este cuerpo celestial. Pero cuando utilizamos la palabra mensajero o ángel, puede ser también un mensajero terrenal. Estamos acostumbrados a hablar de ángeles como mensajeros celestiales, pero en este caso se le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese es un mensajero terrenal, y venía a ser, podría ser el líder, el supervisor, el episcopo o el presbítero, el anciano líder de la iglesia en Éfeso, aquella persona que tuviera el liderazgo espiritual en la iglesia de Éfeso y que era el responsable de hacer llegar este mensaje de Jesucristo por intermedio del apóstol Juan, hacer llegar este mensaje a todos los miembros de la iglesia en Éfeso, es decir, el pastor de la iglesia en Éfeso. Y eso lo vamos a ver carta tras carta tras carta en estas 7 cartas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, luego escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, luego escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y así sucesivamente. Escríbele al pastor de esa iglesia para decirle a toda la congregación estas cosas que son importantes. Primeramente se dirige a la iglesia de Éfeso, una iglesia cristiana, una comunidad cristiana importante que se había formado en la ciudad de Éfeso. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, podría ser alrededor del año 95, posiblemente 95, 96, 94 después de Cristo. Desde la isla de Patmos, cuando el apóstol Juan había sido desterrado por el emperador Domiciano y estaba cumpliendo una prisión en esta isla apartada, en la isla de Patmos. Y ahí el apóstol Juan tuvo la visión del Apocalipsis, recibió la visión y la revelación del libro de Apocalipsis y lo puso por escrito, y la dirigió a la iglesia de Éfeso, una iglesia que realmente existía en la costa oriental del mar Mediterráneo, en la zona más específicamente del mar Egeo, en el lado opuesto de la zona de Grecia, en el lado opuesto hacia lo que actualmente es Turquía, pero que en esa época era llamada la provincia romana de Asia o Asia Menor, y Éfeso venía a ser como una capital de la provincia romana de Éfeso, y era una ciudad portuaria muy importante. Tenía un gran comercio, una gran actividad cultural, actividad política, y tenía muchas rutas comerciales que iban hacia Éfeso, y de Éfeso se distribuían por todo Asia Menor. Éfeso también tenía algo que lo hacía muy notable. Ahí se encontraba el famoso templo a Artemisa, o el templo a la diosa Diana.
Ese templo ha sido considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo muy grande, majestuoso, dedicado a esta deidad, que para los griegos se llamaba Artemisa y que para los romanos se llamaba Diana. Los que vivían en Éfeso tenían tanto arraigo, tanta devoción a su diosa Artemisa o su diosa Diana, que cuando estuvo el apóstol Pablo predicando en la ciudad de Éfeso, armaron todo un lío y toda una revuelta en contra de Pablo, porque consideraron que Pablo era una amenaza en contra de la idolatría y en contra de todos los trabajos de orfebrería y los trabajos de artesanía que hacían en base al templo de Artemisa, unos templitos que hacían unos plateros, unos artesanos, y que cuando el apóstol Pablo predicó acerca de Jesucristo, los artesanos creyeron que les iba a malograr el negocio, su negocio basado en su religión, armaron un lío y Pablo pasó un mal tiempo junto con sus compañeros en ese momento en Éfeso. Pero en la actualidad, en lo que fue la antigua ciudad de Éfeso, se encuentran restos de la ciudad de Éfeso y de un poco de restos de este templo de Artemisa, que nos muestra que era una ciudad sumamente idolátrica y donde con una actividad religiosa fuerte. En medio de esa actividad religiosa fuerte se había constituido una iglesia cristiana y también había una gran actividad de población judía en esa zona de Asia Menor. El Señor Jesucristo se dirige a ellos y también nuestro Señor Jesucristo se identifica a sí mismo y les dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué Jesucristo se describe a sí mismo así? El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Nuevamente vemos el número 7 repitiéndose constantemente, ¿no? A través de la Biblia, desde el inicio, desde Génesis, y hasta aquí, hasta el último libro, hasta Apocalipsis, continuamente el número 7, el número de la perfección, el número de lo que está completo, el número de lo que está perfecto, pero perfecto en el sentido de completo, porque ahora que leamos las 7 iglesias nos vamos a dar cuenta que no eran iglesias perfectas y las personas que congregaban ahí no eran perfectas, pero nos da una idea de la totalidad del cristianismo. ¿Por qué Jesucristo se identifica así? Porque cuando Juan tuvo la visión, recibe la visión y la revelación, Juan tuvo el privilegio de ver a Jesucristo en su gloria, a Jesucristo como es glorificado, como el Hijo de Dios. Y Juan hace una descripción de Jesucristo. En el capítulo anterior, y acompáñenme por favor en Apocalipsis 1:12, Juan nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, volviendo al mensaje a Éfeso, Jesucristo se identifica a sí mismo con una característica de cómo Juan lo vio a Cristo glorificado, con rostro de sol, con mirada de sol, con rostro resplandeciente, cabellos blancos resplandecientes, los ropajes sacerdotales con un cinto de oro, etcétera, etcétera. Y todas estas características se van a repetir cuando Jesús mismo se describa a sí mismo en cada una de estas 7 cartas. Y parece ser que Jesucristo se quiere identificar de la manera como va a tener llegada en especial a esta congregación. En este caso, se describe a sí mismo como el que tiene 7 estrellas, las 7 estrellas en su diestra. ¿Y esto qué significa? Las 7 estrellas son los 7 ángeles
de las 7 iglesias, es decir, los mensajeros, los pastores, los líderes responsables de las iglesias, los líderes responsables de recibir la comunicación de Jesucristo para dársela a la iglesia. Tal responsabilidad. Pero ¿qué nos dice Jesucristo? Que Él tiene en sus manos a los líderes que le sirven de verdad. Vamos a ver en este mismo mensaje, hay líderes que sirven fielmente al Señor y que transmiten su mensaje tal y como lo reciben de Dios. Por eso es que en nuestra congregación y en muchas otras congregaciones tenemos mucho celo por recibir la palabra de Dios y darla a conocer tal y como está. Y por eso leemos la Biblia y transmitimos la Biblia. No leo lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene para sacar provecho de la congregación y ver cómo aprovecharme y cómo sacar un beneficio personal. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho celo en transmitir la palabra de Dios, si es que somos mensajeros del Señor. Pero si transmitimos el mensaje de manera fiel, entonces el Señor Jesucristo nos tiene en su mano. Eso quiere decir que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos guía, que Él nos da el qué hablar, de acuerdo a su palabra, siempre de acuerdo a su palabra. Nunca alguien que te hable de Dios, nunca alguien que te hable de parte de Dios, te va a decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y por eso vas a reconocer a un verdadero líder de Dios. Así sea un reverendo cristiano, así sea un pastor, así sea alguien que se denomina apóstol, así sea un papa o un sacerdote católico o de cualquier religión. Si alguien te enseña, te quiere enseñar algo que vaya en contra de la palabra de Dios, no es un mensajero de Dios. Por muy popular que sea, por palabras muy bonitas o muy elocuentes que diga, lo digo con mucho temor de Dios y lo digo con mucha tristeza en mi corazón. Porque hay líderes religiosos y líderes muy importantes a nivel mundial. De repente un líder religioso que tiene influencia a nivel mundial en la actualidad y que hace afirmaciones que van en contra de la palabra de Dios, ablandando el evangelio, haciéndolo digerible para las personas según la conveniencia y lo que le gusta a las personas, sin llamar pecado a lo que es pecado, diciendo que algo que es malo puede ser bueno o diciendo que algo que puede ser bueno es malo, yendo en contra de la palabra de Dios. Cualquier líder religioso que vaya en contra de la palabra de Dios se las va a ver con Dios y le va a tener que responder a Dios. Los líderes del Señor están en su diestra. Y Jesucristo mismo es el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesucristo lidera y camina en medio de su iglesia. Es su iglesia, la iglesia es de Jesucristo, la iglesia no le pertenece a los católicos o no le pertenece a los evangélicos o a los presbiterianos o al movimiento misionero mundial o a los mormones o cualquier otro nombre de religión. La iglesia le pertenece a Jesucristo, es su iglesia, Él la ganó con su sangre, la ganó para su Padre y le pertenece a Él, es su iglesia. Él mismo dice sobre mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Le pertenece a Él y Él camina en medio de su iglesia. Sigue nuestro Señor Jesucristo, versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, diciendo algo que lo vamos a ver que se repite en las 7 cartas. Y Jesús dice, yo conozco tus obras. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró en los evangelios que Él tenía un atributo que solamente lo tiene Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo es omnisciente. Jesucristo lo sabe todo. Él tiene ojos como de fuego, como de sol, y llegan hasta el fondo de todo ser humano y de toda circunstancia que suceda. Nada se escapa de su mirada. Y Él conoce lo que haces, conoce lo que sucede, conoce todas las circunstancias sobre tu vida. Conociendo que Jesucristo sabe todo acerca de ti, eso te debe motivar a que quieras llevar una vida de una manera en que le agrades a Dios y que te cuides de que lo que haces Dios lo va a ver y que Dios va a saber. Jesucristo nos dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Jesucristo, en el transcurso de los mensajes a las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que continuamente reconoce cuando hay cosas buenas que destacar de su iglesia. Jesucristo las destaca. Jesucristo no tiene problemas en decir si algo está bien, pero tampoco, mucho menos va a tener problemas
en decir si algo está mal. En este caso, está felicitando a la iglesia de Éfeso porque era una iglesia que tenía bastante preocupación por trabajar mucho, por trabajar arduamente, por hacer cosas buenas para el Señor y para los demás. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hacia el final del versículo 3 sigue diciendo lo mismo: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia que se caracterizaba por tener muchas buenas obras. Y las buenas obras están muy bien, pero las buenas obras no dan salvación. Si un siervo de nuestro Señor Jesucristo tiene buenas obras para el Señor lo ve con agrado. El Señor quiere que tengamos vidas fructíferas, que abunden en fruto, que glorifique a Dios. Eso está muy bien tener buenas obras. Pero la doctrina cristiana nos deja bien en claro que por tener buenas obras no nos vamos a ganar el cielo. Sin embargo, el Señor lo reconoce. También hay que mencionar que hay muchas veces que un creyente cristiano puede afanarse haciendo cosas buenas para Dios y cosas buenas para el prójimo. Y a veces en medio de ese trabajo arduo para el Señor, podemos sufrir de injusticias o de ingratitudes. Porque de repente te estás esforzando, de repente has hecho algo bueno y nadie te lo reconoce. O de repente has tenido que tener privaciones, como muchas veces muchos líderes cristianos o muchos siervos o muchos misioneros o esposas de misioneros que se privan de sus tiempos de feriados, que se privan de sus salidas a la calle, de disfrutar de otras cosas, viajan a diferentes lugares, viajan a lugares donde no tienen comodidades, sufren escasez, sufren persecuciones, sufren diferentes cosas. Pero ¿sabes qué? Dios ve cuando estás sufriendo, Dios ve cuando te estás esforzando, Dios ve el trabajo que has hecho. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, el autor de la carta a los Hebreos nos dice de parte de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios no es injusto para no reconocer. Cuando haces cosas buenas para Dios, Dios las reconoce. Pero no te debes frustrar, ni tampoco te debes molestar ni enfurecer si alguien no reconoce las cosas buenas que haces, porque lo importante es que Dios las reconozca. Los seres humanos no debemos buscar reconocimiento de otros seres humanos. Jesucristo dijo: no hagas tus buenas obras para que los demás te alaben, que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda. En estos tiempos del coronavirus, muchas personas, y sobre todo los ateos, están saliendo a criticar bastante fuertemente tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias evangélicas porque aparentemente estuvieran no haciendo muchas buenas obras en este tiempo de coronavirus. Hay gente que dice: si el Vaticano tiene tanto dinero, ¿por qué no usa ese dinero para contribuir con las necesidades de ayudar para la pandemia y comprar equipos médicos, etcétera? Yo podría criticar muchas cosas de la Iglesia Católica y también autocriticar muchas cosas de iglesias cristianas. Pero si hay algo que no puedo criticar a la Iglesia Católica, son las buenas obras, porque abundan en obras de caridad. Desde tiempos antiguos la Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por tener muchas obras de caridad, y es más, hacen un énfasis tremendo en hacer obras de caridad, porque muchos creen que haciendo más obras de caridad te ganas bonos para con Dios. Las obras de caridad no están mal, pero es algo que no le podemos criticar a muchas iglesias. Al revés, abundan en obras. La iglesia de Éfeso se caracterizaba por eso, por abundar en buenas obras. Pero tenían, además de eso, otras cosas buenas. En el versículo 2 continúa diciendo Jesús: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso, si tenía algo bueno, es que era una iglesia sana, porque sabía discernir, sabía darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Jesucristo les alaba por ello. Le dice: yo conozco tus obras y no puedes soportar a los que son malos. Ojo, si bien el cristianismo nos enseña que nos soportemos unos a otros, no debemos ser condescendientes con el pecado y tampoco debemos ser condescendientes con las malas enseñanzas. Debemos no juzgarnos
para condenarnos, pero sí debemos ayudarnos unos a otros cuando hay errores que corregir. O sea, porque yo no debo juzgar a mi hermano. Si mi hermano está haciendo algo que es malo, me voy a quedar callado y no le voy a decir nada. O si yo estoy haciendo algo que está mal, o estoy enseñando algo que no está bien, mis hermanos no me van a decir nada a mí. Al revés, lo más sano es en que entre nosotros, entre los creyentes cristianos, nos ayudemos unos a otros. Y para eso es la iglesia cristiana justamente, y sepamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Una iglesia sana discierne lo que está mal. Jesucristo dijo: miren por ustedes mismos, que nadie los engañe, porque se levantarán muchos falsos maestros y muchos falsos cristos, y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo puedo yo saber reconocer cuando alguien es un mal maestro? Cuando alguien es alguien que hace algo malo. Yo lo equiparo, yo lo compruebo con la Biblia. De acuerdo a la Biblia me doy cuenta si alguien es un buen maestro, y si alguien es una persona que actúa de acuerdo a Dios, o si es una persona que no actúa de acuerdo a Dios. Y eso se llama discernimiento espiritual, y sirve de autoprotección para la iglesia y para la vida de cada creyente. Pero algo importante que menciona además al final de este capítulo 2, dice: ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Miren, en tiempos del apóstol Juan, cuando ya habían muerto casi todos los apóstoles, habían muchos dentro de las iglesias cristianas que se autodenominaban apóstoles sin serlo. ¿Quién era un apóstol? Un apóstol, la palabra apóstol significa alguien que es enviado con una misión. Pero los 12 apóstoles que Jesucristo levantó, los 12 apóstoles tenían que, además de ser discípulos de Jesús, tenían que haber sido testigos de las enseñanzas de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, fuera de los 12 apóstoles, después, en forma posterior, no hubieron más personas que pudieran reunir los requisitos para ser llamados apóstoles. Los apóstoles, tal y como los levantó Jesucristo, fueron los 12 apóstoles, y allí quedó. Aunque el servicio al Señor, el apostolado, que es el servicio que brindan los misioneros, ese tipo de ministerio continúa hasta la actualidad. Ser misionero, ser enviado de parte de Dios para enseñar y tener una misión hacia algún lugar. Pero en la actualidad hay muchas personas que, como no se sienten contentas con tener un título, titularse como el pastor, el ungido, el reverendo, el profeta, y como ya no hay más título que ponerle, entonces, ¿qué le decimos? El apóstol. Un título que lo pone por encima de los pastores y por encima de la congregación. Y muchas personas que muy equivocadamente buscan un liderazgo para enseñorearse de las ovejas y para ponerse en una situación por encima de los demás. Entonces, en la actualidad se han levantado muchos farsantes y muchas personas que estafan a los incautos, a hombres y mujeres de buena fe, pero que son incautos, que no conocen bien la palabra de Dios, y muchas personas que en la actualidad se autodenominan apóstoles, y que su doctrina es una doctrina que se escapa de la sana doctrina del Señor. Y así, en la actualidad, vamos a ver en televisión y por los medios sociales continuamente, digiten ustedes apóstol y les van a aparecer muchos apóstoles, supuestos apóstoles actuales, que al igual que en la época de la iglesia de Éfeso, no actuaban de parte de Dios. También en nuestros tiempos, al igual que en Éfeso, debemos probar a aquellos que se dicen ser apóstoles y que no lo son, y debemos saber discernir espiritualmente a aquellos malos líderes, para que tengamos una iglesia sana, donde no haya mala doctrina. Aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí vemos que en el versículo 2 y el versículo 3, el Señor Jesucristo le ha dicho cosas buenas a la iglesia de Éfeso, pero ahora les llama la atención. Versículo 4, y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia fervorosa en sus obras, una iglesia que es sana para determinar lo que está mal o los que actúan mal, y que es sana para determinar a aquellos malos líderes. Y con todo ese fervor y con toda esa capacidad de discernimiento, y sin embargo Jesucristo les llama la atención y les dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es que nunca debemos perder de vista lo que es más importante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue interrogado por los fariseos y los saduceos, le preguntaron:
en el capítulo 22 de Mateo, cuál era el gran mandamiento de la ley. Y Jesucristo, basándose en la ley de Moisés, en el capítulo 6 de Deuteronomio, aunque Jesucristo mismo sabía perfectamente, dice en Mateo capítulo 22, versículo 35, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Está empezando a chispear por aquí. Vamos a ver cómo el Señor nos refresca en medio de este jardín. Entonces, Jesús llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Y a qué primer amor se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Si no es el amor más importante y lo más importante que debe haber para una iglesia cristiana. Más importante que todas las buenas obras de caridad que pudieran haber. Más importante que la doctrina y el discernimiento. Lo más importante de todo es tener tu primer amor. El amor al Dios Todopoderoso que te creó. El amor fervoroso a tu Señor Jesucristo que te dio salvación. Muchas personas, cuando recién se convierten, les predican de Jesucristo, reciben la palabra, reciben la salvación, reciben el perdón de Dios y se llenan de contentamiento, de entusiasmo, empiezan a asistir a una iglesia cristiana y están todos fervorosos, como un recién casado, como alguien que recién está en su luna de miel, y hablan del Señor, sí, que el Señor esto, que el Señor lo otro, y asisten a la iglesia y quieren ir a las actividades y quieren servir aquí y servir allá. Pero va pasando el tiempo y sucede que se van acostumbrando a la vida religiosa, asisten los domingos a la iglesia, pasan los meses, pasan los años, y su vida se vuelve una monotonía, ya se vuelve una costumbre, una religiosidad. Y de pronto ya no tienes el fervor, ya no tienes el amor fervoroso que manifestabas a nuestro Señor al principio de tu cristianismo. Y el Señor nos llama la atención por medio de la iglesia de Éfeso. Dice: oye, tengo algo contra ti, te has olvidado de tu primer amor. Entonces el primer amor es este amor total a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo mi ser. Que el amor de Dios me llene completamente y que lo ame como Él merece. Y eso va a redundar en que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo amo a Dios así y amo a mi prójimo como a mí mismo, en forma natural voy a cumplir con toda la palabra de Dios, con toda la ley, con todos los profetas y con toda la palabra de Dios contenida en los evangelios, por el amor. El amor es el cumplimiento de la ley y de la palabra. Entonces este es el llamado de atención que le da nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor nos ha dado capacidad para darnos cuenta, pero además nos ha dado su Espíritu Santo. Qué importante es que tengamos el Espíritu Santo de Dios para que recordemos, nos dice: recuerda de dónde has caído. Tú sabes en qué le has fallado a Dios. Tú sabes si le has dejado de amar como Él merece. Tú sabes si estás amando otra cosa más que a Dios. Tú sabes si amabas a tu trabajo más que a Dios. Tú sabes si amabas a tu familia más que a Dios. Yo he escuchado a personas decir: mis hijos son lo más importante en mi vida y son lo primero en mi vida y mi razón de vivir. Me parece muy bien que tus hijos sean muy importantes, pero nunca tus hijos pueden ser más importantes que Dios. También he escuchado a otras personas decir: mi mamita es la persona más importante de mi vida y yo por mi mamita doy mi vida y mi mamita es lo primero en mi vida. Está bien que amemos a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, porque esa es voluntad de Dios y es agradable a Dios que amemos fervorosamente a nuestros padres, pero nunca por encima de Dios. Personas que por causa del trabajo dejan completamente a Dios de lado. Cuando el Señor nos permite tener una vida equilibrada y poder poner las cosas en su lugar, Dios primero, y cuando amo a Dios primero y busco las cosas de Dios, todo lo demás es dado por añadidura. Y tengo mi familia, y tengo mi trabajo, y mi tiempo para trabajar, mi tiempo para estudiar, mi tiempo para hacer las cosas, y mi tiempo para el Señor, tiempo para congregarme, tiempo para pasar en comunión con Dios cada día. ¿Cuánto tiempo necesito para leer 1, 2 o 3 capítulos de la Biblia cada día? Con toda seguridad, cualquier persona
que en tiempos modernos tenga Facebook pasa más tiempo en Facebook que leyendo la palabra de Dios. Y muchas veces ponemos excusas para no dedicarle tiempo a Dios. Pero el Señor quiere lo mejor de nosotros. Tiempo de calidad, tiempo de comunión con Dios cada día. Tiempo para orar. No tienen que ser 20 horas de oración. Cada uno tiene su tiempo para conversar con Dios. 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Pero tiempo de calidad. Tiempo leyendo la palabra cada día. Y tiempo para congregarse. Por eso el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Arrepiéntete. No sigas igual. No pases por alto esta llamada de atención del Señor. No sigas igual como has estado hasta ahora. Cambia. Si hay algo que corregir en tu vida, cambia. No sigas caminando para allá. Ahora camina hacia el Señor, hacia lo que Él te instruye, hacia las instrucciones de Jesucristo. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? No era abundar en obras de caridad. Las primeras obras era amar a Dios, tener tiempo de comunión con Él, orar, conversar, alabarle, glorificarle, y tiempo en su palabra y tiempo para congregarte. Pero ¿qué dice la advertencia al final del versículo 5? Haz estas cosas, arrepiéntete, haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Éfeso era una iglesia importante en los tiempos del apóstol Juan, pero en tiempos actuales no existe la iglesia de Éfeso. Es obvio que ese candelero fue quitado de su lugar y fue llevado a otros lugares. Las iglesias tienen sus tiempos en un lugar. Las iglesias cristianas tienen tiempo para hacer una influencia preservante en cada lugar, en el sitio donde Dios las pone. Y hay una iglesia en Miraflores, acá en Lima, Perú, una iglesia en Surco, una iglesia en Jesús María, una iglesia en Trujillo, en Cajamarca, en Arequipa, iglesias de diferentes denominaciones, iglesias cristianas de todo tipo de denominación, en diferentes partes del mundo, como una influencia preservante. Pero el Señor nos dice: no te olvides de las primeras obras, de lo más importante, del amor a Dios, porque si no haces las cosas como a Dios le agrada, el Señor puede quitar el candelero de su lugar. Qué triste es que el Señor quite el candelero de su lugar. No queremos que Dios quite esta influencia preservante. En todo caso, hasta que Jesucristo venga por todos los candeleros y venga por su iglesia y se la lleve con Él en el día del rapto, más adelante. Pero tienes esto, dice el versículo 6, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Si bien en la Biblia no se habla claramente cuáles son las obras de los nicolaitas, hay dos opiniones. Unos estudiosos opinan que en base a lo que opinaron o lo que dijeron algunos antiguos padres de la iglesia, los nicolaitas eran unos seguidores o prosélitos de un diácono llamado Nicolás, y que ellos se fueron detrás de prácticas paganas y prácticas sensuales y corruptas dentro de la iglesia cristiana, de tal manera que arrastraron a varios discípulos en estas prácticas, obras de los nicolaitas. Otros opinan que está basado en lo que significa nicolaita. Nicolaita viene del griego y significa algo como ejercer poder sobre el pueblo, ejercer poder sobre el pueblo. Entonces, hay estudiosos que opinan que los nicolaitas eran aquellos que buscaban el poder religioso para tener autoridad sobre las ovejas y sacar provecho de eso. Era como una especie de sacerdocio vertical, justamente lo que Jesucristo había eliminado, porque en el Antiguo Testamento la congregación se dirigía a Dios por intermedio del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, se rompió el velo del templo, se rasgó y nos dio entrada a todos los hijos de Dios a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. De tal manera que ahora nosotros oramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, y ya no necesitamos de intermediarios para llegar a Dios Padre, sino que por medio de Jesucristo llegamos a nuestro Dios. Entonces, la obra de los nicolaitas, sea las malas prácticas, la sensualidad, la permisividad dentro de la iglesia, o aquellos que en la iglesia se ponen como intermediarios entre los hombres y Dios, son cosas no agradables al Señor. No les agradaba a los de Éfeso y no le agradaba al Señor Jesucristo. Y termina este mensaje a la iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo, diciendo algo que se lo dice a todas las iglesias también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está
en el medio del paraíso de Dios. Al que venciere, Jesucristo nos va a llamar a los creyentes cristianos, a todas las iglesias, a vencer. Pero diríamos, qué difícil es vencer. A lo que me pide el Señor Jesús no lo voy a poder lograr. Yo estoy muy lejos de poder ser santo, yo estoy muy lejos de poder ser perfecto, yo estoy muy lejos de poder llegar a los estándares de Dios. Sí, justamente por eso es que murió Jesucristo en la cruz, porque ningún ser humano puede llegar al estándar de Dios. Y por eso Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos reemplazó. Nosotros le dimos nuestros pecados a Jesús y Jesús nos dio su santidad y su justicia para que ahora por medio de Jesucristo seamos santos ante Dios. Y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, nos dice nuestro Señor Jesucristo como una promesa. ¿Cómo sabes si es que has vencido y cómo sabes si es que no has vencido? Esta es la victoria. Primera de Juan 5, 4. Hay un poquito detrás de Apocalipsis. Primera de Juan 5, 4. El apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria por la cual yo he vencido al mundo, mi fe en Jesucristo. Esta es la victoria por medio de la cual tú has vencido al mundo, tu fe en Jesucristo. Crees en Jesucristo como Señor y Salvador, has vencido y en Cristo somos más que vencedores y por lo tanto esto es lo que nos espera. Nuestro Señor Jesucristo nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ahora allí en el reino de los cielos. No te olvides de lo que hemos aprendido juntos el día de hoy con este mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje fue dirigido a Éfeso, pero aplica también para nuestros tiempos. Muchos en las iglesias contemporáneas se han olvidado de su primer amor. Nosotros queremos retomarlo y recuperarlo. Con esta lluvia que nos ha sorprendido, esta fuera de lo común, lluvia de verano, aquí en Lima, Perú, nos despedimos con una oración. Amado Padre, te damos gracias por el mensaje de tu Hijo Jesucristo a las 7 iglesias, que fue para la iglesia de ese tiempo y que es para la iglesia de nuestro tiempo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que lo que hemos aprendido lo pongamos por obra y que te amemos, Señor, como tú mereces, que te amemos fervorosamente, que te amemos como el primer día que te conocimos, como el día en que te entregamos nuestra vida, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, obra en nosotros. Te damos gracias y todo te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se olviden que continuamos con las demás iglesias de este mensaje el próximo martes a la misma hora y que también tenemos el estudio de la carta de Santiago el día jueves a las 6 de la tarde, el día sábado a las 6 de la tarde y con el pastor Lucho García el día jueves a las 6 de la tarde el estudio del libro de los jueces. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente.